Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este hermoso día. Te damos gracias, Padre, por la vida, la salud que nos concedes para estar en este lugar hoy en la mañana. Pidiéndote, Padre, que estés con cada uno de nosotros y al estudiar tu santa palabra nos ayudes a entenderla, Padre, tal como está escrita. Bendice a nuestro hermano que traerá al estudio, Padre, ayúdame a recordar lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros y enséñanos por medio de Él, Padre, aquellas cosas que aún no hemos aprendido para que así, Padre, podamos seguir creciendo más en conocimiento y en las cosas tuyas, en el propósito, Padre, de poner todo en práctica en nuestras vidas y así, Padre, salir adelante siempre en las cosas tuyas. Padre, te queremos pedir por las enfermedades que hay en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes, que tú que todo lo puedes, Padre, te pedimos que estés con cada uno de nosotros y en otras necesidades, Padre, que haya, tú las conoces, tú las sabes. Te pedimos que nos ayudes, Padre, para que así podamos servirte siempre mejor cada día y así estar bien de salud en nuestros cuerpos y así, Padre, poderte adorar como tú lo deseas. Bendícenos ahora y te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes a estar atentos a tu santa palabra en esta mañana y así, Padre, poder quitar de nosotros aquellos pensamientos que traigamos en otras cosas, quitarlos y ponerlos en tu santa palabra. Bendícenos, Padre, que todo lo que hagamos en esta mañana sea de tu completo agrado. Y perdona siempre nuestras faltas. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a leer los 185. Himno 185. ¿Cómo puedes satisfacer como entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel.
Gracias damos primeramente a Dios por este hermoso día, hermanos, en esta mañana. Gracias te damos por la libertad que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, en una ocasión le dijo a los hermanos en Galacia: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes. Ya no estén bajo el yugo de la esclavitud, así dijo el apóstol Pablo. Entonces muchos de nosotros quizás a lo mejor todavía estamos esclavizados con algo, ¿verdad? Que no nos permite poder pues honrar y darle la gloria a Dios. Entonces hay varias cosas que todavía nos siguen esclavizando. Bueno, el apóstol Pablo dice: ya estén firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo firmes. Y claro, gracias a Dios, hermanos, porque pues todavía vivimos en un país que tenemos la libertad de poder expresar nuestra fe, la libertad de poder adorar a Dios en este lugar, la libertad, hermanos, de poder leer y estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, en esta mañana vamos a dar inicio a un nuevo estudio que, déjenme decirles que la última ocasión que estudié yo este estudio, hermanos, tenía 15 años. 15 años. Me encontré unas notas por ahí que el hermano Pichi nos enseñó. Así de que las estoy arreglando y componiendo y las estoy poniendo todas juntas. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de este estudio. Y el estudio al cual estoy haciendo referencia, hermanos, es acerca de un sermón. Podemos decir, hermanos, que quizás este sermón es el más famoso de todos los sermones que haya escritos aquí en la palabra de Dios. Y quiero preguntarles a ver si saben cuál sermón estoy hablando. El del monte. Gracias, hermano. Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca, así se le llama por la mayoría de la gente, los predicadores, o en fin, aún dentro de todo el mundo religioso le llaman a la Biblia, en cualquiera de las Biblias. Ahí en la parte de arriba, antes del capítulo 5, dice el sermón del monte. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿por qué el sermón del monte? Bueno, porque la fotografía que me encontré ahí, hermanos, más o menos puede ser así, es simplemente el pensamiento de algún pintor, así lo miró de esa manera y lo pintó así. Lo que sí sabemos, hermanos, en la escritura, lo que el apóstol Mateo escribe aquí, escribí, cuando el Señor, claro, había una multitud, aquí se ve gente también alrededor, viendo la multitud, dice, subió al monte. Entonces, quizás era un collado, hermanos, donde el Señor se va hacia la parte alta y dentro, en esa parte alta, se sienta, y más que probablemente se sienta en una piedra, porque ahí dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, aquí es donde el Señor, hermanos, empieza a predicarles, y 3 capítulos están escritos aquí en el Evangelio de Mateo, en relación a todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo les da a la gente que estaba allí enfrente de él. Los que estaban pues más enfrente, ¿verdad? Los que estaban en la primera fila, pues eran los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía hace un momento, hermanos, aquí tenemos registrado el sermón más famoso. Bueno, famoso desde el punto de vista de todos y cada uno de nosotros, porque fue predicado directamente por el Señor Jesucristo. Encontramos otros sermones, o quizás parcialmente otros sermones, que fueron predicados por el apóstol Pedro, por ejemplo, allí en Hechos 2, o el apóstol Pablo en Hechos 14. En fin, encontramos pedazos de algunos otros a través de la Escritura, hermanos, y ciertamente hemos aprendido bastante de todos ellos, pero del que más se han sacado, hermanos, más sermones, es precisamente el sermón del monte. Ahí encontramos, hermanos, una variedad de temas que pues han tocado los corazones de muchas personas, de temas que pues asimismo han generado
las enseñanzas de nosotros mismos, de muchos predicadores. Entonces, eso lo encontramos aquí, hermanos, en el Sermón del Monte. Es más, cada una de las bienaventuranzas es un sermón que podemos nosotros, hermanos, predicar, que podemos nosotros escuchar en cada una de ellas. Y asimismo también, hermanos, en nuestra relación con el mundo, cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes son la sal, ahí hay otro, ustedes son la luz del mundo. En fin, hermanos, encontramos una gran cantidad de sermones que han sido generados de este sermón que predicó el Señor Jesucristo. Pero la pregunta, hermanos, que queremos hacernos y que nos hacemos es, bueno, ¿qué es la enseñanza principal del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere o quiso enseñarles allí a la gente que estaba hacia abajo, enfrente de Él? Muchos quizás podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el tema? Y quizás, hermanos, muchos de nosotros hemos sacado temas, pero son temas conforme a nuestro pensamiento de lo que el Señor Jesucristo quiso decir y enseñar ahí en ese lugar. Pero el contenido, hermanos, en este sermón es precisamente lo más importante que nosotros podemos ver, porque como les decía hace un momento, hay una gran enseñanza de una gran variedad de cosas en este sermón que el Señor Jesucristo predicó. Entonces vamos a dar una serie de lecciones, hermanos, relacionadas con este sermón, el sermón llamado el sermón del monte. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, en esta mañana, y claro, a través de varios domingos. No sé, hermanos, cuánto tiempo nos vamos a tardar, pero como les decía, hay una gran cantidad y de hecho yo no llevo prisa, no sé si ustedes lleven prisa para acabarlo y terminarlo, porque ciertamente, hermanos, hay mucho que nosotros podemos hablar, mucho que nosotros podemos dialogar en relación a lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar aquí en este sermón. Entonces vamos a tratar, hermanos, de responder a algunas preguntas, que si es cuál es el tema, que si es cuál es el contenido. Vamos a responder esas preguntas conforme nosotros vayamos leyendo y estudiando cada uno, hermanos, cada una de las palabras que el Señor Jesucristo pues dice y enseña en este sermón. Primeramente, hermanos, el tema. ¿Cuál será el tema? Bueno, yo no le hallo mucha importancia en el tema, sin embargo, si queremos, hermanos, nosotros ponerle un tema o quizás la meta del Señor Jesucristo en este sermón, bueno, vamos a ver el antecedente, hermanos, o el contexto relacionado a esta plática que el Señor Jesucristo dice y expresa aquí en el Evangelio de Mateo en el capítulo número 5. En primer lugar, hermanos, antes del Sermón del Monte encontramos nosotros el ministerio de Juan el Bautista. Allí en Mateo capítulo número 3 leemos precisamente acerca de lo que Juan el Bautista, hermanos, venía predicando. Y sabemos el trabajo y la obra de Juan el Bautista conforme a lo que la Escritura ya en el Antiguo Testamento se decía, los profetas. Él vino para preparar el camino del Señor. Y el tema, hermanos, de la predicación de Juan el Bautista, sabemos que esta concernía el reino de Dios. ¿Se acuerdan ahí en Mateo capítulo número 3, versículo número 2? Juan el Bautista venía predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esa era la predicación de Juan el Bautista en un principio, hermanos, conforme lo vemos nosotros aquí en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo número 3 y ahí en el versículo número 2. Posteriormente, hermanos, en el capítulo número 4, ahí encontramos precisamente el principio o inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que al principio del capítulo número 4, el Señor Jesucristo, hermanos, fue llevado por Satanás. Fue llevado por Satanás, así lo dice en el versículo número 1 del capítulo 4, perdón, no por Satanás, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y sabemos, hermanos, lo que sucede en este evento. Satanás pues trata de probar, tentar a nuestro Señor Jesucristo, y sabemos, hermanos, lo que sucedió ahí en ese acontecimiento. Pero más después de esto, hermanos, vemos nosotros cómo después de que Satanás tienta al Señor,
el Señor, conforme el relato de Mateo, pues empieza su ministerio, y eso es lo que vemos ahí en Mateo 4, empezando desde el versículo número 11 en adelante. Y también de igual manera, hermanos, Jesús empieza a predicar un mensaje igualito, similar a lo que Juan el Bautista venía predicando. Ahí en Mateo 4, en el versículo 17, el Señor Jesucristo predicaba lo mismo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicó: el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2. El Señor Jesucristo, Mateo 4:17, también al iniciar su ministerio predica: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es lo que incluía, hermanos, en sí la predicación de este reino de los cielos, el cual predicaba Juan el Bautista y posteriormente, claro, el mismo Señor Jesucristo? Bueno, ahí en el versículo 23 del capítulo número 4, el Señor decía y hablaba acerca del evangelio del reino. Entonces, noten, hermanos, según el relato de Mateo, la importancia de el contenido el cual se venía predicando desde un principio, cuando Juan empieza a preparar el camino y cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio. Entonces, ¿qué era lo que incluía todo esto? Bueno, el evangelio del reino. Entonces, conforme veamos nosotros este antecedente, nos vamos a dar cuenta, hermanos, poco a poco, y vamos a ir entendiendo y comprendiendo la meta principal o el tema principal que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñar a toda la gente que estaba allí enfrente de Él. Una frase que se usa muy repetidamente, hermanos, en este pasaje del capítulo 5, 6 y 7 en el Evangelio de Mateo, pues quizás nos revele el tema principal que nuestro Señor Jesucristo quiere predicarnos. Por ejemplo, hermanos, si ustedes recuerdan al principio, cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, y luego dice: y porque de ellos es el reino de los cielos. Y algo interesante, hermanos, que notamos en las bienaventuranzas es esto. La primera bienaventuranza dice, hermanos, que dice: de ellos es el reino de los cielos, los pobres en espíritu. Y luego la última bienaventuranza, la octava, en el versículo número 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y dice también: porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la primera bienaventuranza y la última bienaventuranza, hermanos, vemos nosotros que aquellos que tienen este carácter, de ellos, dice el Señor, es el reino de los cielos. Eso es en el Mateo capítulo 5 y en el versículo número 10. Y si vamos nosotros, hermanos, al capítulo número 5 y en el versículo número 19, el Señor Jesucristo, hermanos, nuevamente hablando a sus discípulos y a toda la gente que estaba ahí enfrente de Él, y claro, en relación a la ley, en relación a los profetas, dice el versículo 19: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, el Señor les dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Luego, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo, hermanos, enfatizar con esto? Bueno, la frase que el Señor usa continuamente, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cómo, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, cuál creen ustedes que era el tema principal o de lo que trata principalmente al haber estado durante el tiempo de 3 años con los hermanos ahí en Éfeso? Bueno, también era el reino de Dios, hermano. Claro que más posteriormente vamos a ver nosotros que hace referencia a la iglesia. También ahí en el versículo 20, hermanos, el Señor Jesucristo les dice a los mismos discípulos que si ellos, la justicia de ellos, así dice, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y posteriormente, hermanos, vamos a ver precisamente lo que involucra y lo que realmente es la justicia de Dios, la justicia nuestra. Eso lo vamos a ver más despuesito, pero el Señor claramente dice aquí: si vuestra justicia, la justicia de ustedes,
no es mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces no van a entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Entonces, más adelantito todavía, aún hermanos, en el capítulo 6 y el versículo 10, cuando el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos ahora, ¿recuerdan ustedes la oración del Padre Nuestro? Bueno, aquellos que son católicos, fueron católicos, pues se la memorizaron, ¿verdad que sí? O se los hicieron que se la memorizaran. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿cuál es la tercera parte? Ahí en el versículo número 10, dice, venga tu reino. Claro, posteriormente vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí en este pasaje. No es necesario que entremos en este momento en ello. Lo único que quiero que notemos, hermanos, es de que aquí nuevamente el Señor Jesucristo usa la palabra reino. Claro, no dice reino de los cielos, simplemente venga tu reino, haciendo referencia a una autoridad, a un poderío, hermanos, pero que más después vamos a notar en el estudio de este pasaje. También ahí mismo en el capítulo 6, pero después cuando el Señor nos habla acerca del afán y la ansiedad, la importancia, hermanos, de no preocuparnos, de no tener demasiada ansiedad por las cosas materiales. El Señor Jesucristo, hermanos, ahí en el versículo 33 le dice: buscad primeramente el reino de Dios, pero note también de igual manera, y su justicia. Hay que buscar el reino de Dios, pero también de igual manera la justicia que involucra también el ser parte o lo que tiene el reino de Dios. Entonces, nuevamente, otra vez, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y por último, hermanos, en este sermón, en el capítulo número 7, y ahí en el versículo número 21, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, les dice a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, dice claramente ahí, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, notan, hermanos, la frase común que encontramos en cada uno de los capítulos del Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y en el capítulo número 7. Una de las cosas, hermanos, recuerdo yo a los 15 años que nos pidió el hermano Mario era memorizarnos todo el Sermón del Monte. ¿Se lo pueden memorizar todo el Sermón del Monte, hermanos? Son 3 capítulos. Memorícense los que puedan. ¿Ok? Si no, pues está bien, ni modo. Ya en ocasiones es difícil cuando ya tenemos muchas cosas en la cabeza y cuando tenemos una edad avanzada, pero a los 15 años el cerebro todavía está, ¿verdad? Pues como una esponja que se pueden, nos podemos, ¿verdad? A esa edad memorizar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos, hermanos, en el Sermón del Monte? Encontramos varias divisiones, hermanos, en este sermón. En primer lugar, hermanos, encontramos los ciudadanos que forman parte de ese reino. Y al hablar de los ciudadanos del reino, pues se nos va a hablar acerca del carácter o características que nosotros debemos tener como ciudadanos de este reino, y además también de igual manera pues las bendiciones que nosotros tenemos al formar parte de este reino. Pero claro, es un proceso, hermanos. Ese carácter es un proceso que tiene su inicio, que tiene su progreso, que tiene su crecimiento, pero también de igual manera, hermanos, un proceso que tiene su prueba. Porque ciertamente, hermanos, todos y cada uno de nosotros vamos a ser probados, y esa es la parte o la fase final, hermanos, en nuestro carácter al formar parte del reino de Dios. Acuérdense, hermanos, lo que el apóstol Pablo dijo: nuestra ciudadanía, ¿dónde es? Entonces nosotros también, al ir adquiriendo este carácter, claro, empezando con nuestra obediencia a Dios, pues entonces ciertamente
necesitamos tener un inicio, necesitamos tener un progreso, necesitamos tener un crecimiento, pero también, hermanos, ya una vez que ya usted tiene el crecimiento, también tiene que ser probado. Entonces, el Señor nos habla, hermanos, acerca de este carácter y las bendiciones que vienen tras este carácter. Pero también de igual manera, hermanos, como usted puede notar ahí en el versículo 13 al 16 del capítulo 5, se nos habla acerca de la relación que nosotros tenemos para con el mundo. Y era precisamente lo que les había mencionado hace un momento, cuando el Señor les dice allí a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Entonces es una manera en cómo nosotros nos vamos a relacionar con el mundo. Pero también de igual manera, en el siguiente versículo dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, en nuestra relación para con el mundo, nosotros somos sal, y más posteriormente vamos a ver y detenidamente el significado y lo que involucra el ser la sal, pero también de igual manera, hermanos, el ser la luz del mundo. Y eso es algo, hermanos, que lamentablemente, como les decía, en esta sociedad en la cual nosotros vivimos, hermanos, y a través del mundo entero, nosotros como cristianos necesitamos pues tener esa relación con el mundo, el ser la sal, el influir en el mundo, pero también de igual manera, hermanos, el alumbrar, el dar luz a la gente que vive, hermanos, lamentablemente en este mundo de tinieblas. Hoy en la actualidad, hermanos, como les decía, hay muchos problemas en el mundo entero. Simplemente, hermanos, yéndonos desde Sudamérica para acá, Bolivia, hermanos, Chile, vemos grandes protestas de cientos y cientos de miles de personas, hermanos, que protestan sus gobiernos, que protestan muchas otras cosas. Más hacia el norte, vamos en Venezuela, y más hacia el norte todavía, aún, hermanos, llegando hasta este país, vemos demasiados problemas. Bueno, hermanos, nosotros como cristianos tenemos una obra que llevar a cabo y una obra que hacer. Y esta empieza, hermanos, influyendo en el mundo. ¿En qué manera? Bueno, como dice el Señor Jesucristo, siendo la sal de la tierra, pero también de igual manera, hermanos, el Señor Jesucristo nos dice, siendo la luz del mundo. Entonces, los ciudadanos, nosotros, del reino de Dios, necesitamos, hermanos, pues, tener en nosotros ese carácter y, pues claro, satisfacernos con las bendiciones que lleva este carácter, pero también de igual manera, hermanos, hacer el trabajo de nuestra relación con el mundo. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver la justicia del reino. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña en relación a esto? Y a través de esto, el Señor nos da un contraste, hermanos, un contraste de las interpretaciones y las aplicaciones de las tradiciones de la ley o de los mismos judíos en cuanto a la ley. Y el Señor nos enseña, hermanos, realmente nuestra relación con respecto a Dios, pero también de igual manera, hermanos, el Señor nos enseña nuestra relación de nosotros mismos con la misma humanidad, del hombre, hermanos, con el hombre. Y eso lo vemos precisamente en el capítulo 5 del 17 al 48, y de igual manera pues lo vamos a ver en el capítulo 6 y en el capítulo número 7. Entonces, si usted recuerda, hermanos, una frase muy importante que vemos ahí desde el versículo 17 en adelante del 5, cuando el Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho, ¿se acuerdan? Pero yo os digo. Y así, hermanos, en varias ocasiones el Señor hace ese contraste. Oye, ustedes oyeron, ustedes fueron enseñados estas cosas, pero yo les digo. Entonces, eso lo vamos a ver, hermanos, también de igual manera, más adelantito y posteriormente a través de este estudio. El Señor, hermanos, en el capítulo número 6, vamos a darnos cuenta precisamente de la relación que nosotros debemos de tener para con Dios, en relación en nuestra adoración, la oración a Dios, nuestra manera de cómo expresarnos para con Dios, y también de igual manera
lo que nosotros debemos de acumular, no aquí en la tierra, sino más bien, hermanos, allá en los cielos. Entonces, esas son unas de las cosas que nosotros vamos a ver a través del estudio, hermanos, de este sermón. En tercer lugar, hermanos, vemos la exhortación para entrar o en entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. El principio. Bueno, cuando hablamos, hermanos, acerca del principio de este camino que nos va a llevar al reino celestial y eterno Dios, claro, más después vamos a ver nosotros precisamente lo que involucra el reino de Dios aquí en la tierra, pero de igual manera, hermanos, en el futuro. Bueno, necesitamos escoger adecuadamente, necesitamos hacer decisiones correctas, y especialmente, hermanos, en relación a nuestro futuro, en relación a nuestra salvación. Y eso es lo que vemos precisamente ahí en el versículo 13 del capítulo número 7, cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: entren por la puerta estrecha. Ahora, posteriormente, claro, aquí la enseñanza es de una manera metafórica, hermanos, y vamos a ver precisamente lo que involucra entrar por la puerta estrecha. ¿Y por qué estrecha? ¿Por qué, hermanos, estrecha es la puerta? ¿Por qué el camino angosto, el cual nos lleva a la vida? Y ese es el que el Señor Jesucristo nos pide que entremos. Y Él mismo da la razón aquí en este pasaje, porque si la puerta estrecha y el camino angosto nos lleva a la vida, hermanos, pues es obvio que lo más extenso, lo más ancho, eso es lo que lleva a la perdición. Y Él mismo lo dice, hermanos, ahí en el versículo 13. Y el 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la... Por eso, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo, hermanos, trata de enseñarnos en este pasaje? Bueno, la importancia de que cada uno de nosotros decida seguir, decida obedecer y decida, hermanos, someterse a la justicia del reino, al Señor, a la voluntad de Él. Cuando Él dice: entren por la puerta estrecha, claro, para todos y cada uno de nosotros se nos va a hacer muy difícil. Por eso se le llama estrecho, hermanos, porque para nosotros es difícil. Para nosotros es difícil tratar de acatar las reglas, tratar de acatar, hermanos, los mandamientos que el Señor nos manda a todos y cada uno de nosotros. Posteriormente, hermanos, ya una vez que nosotros hayamos hecho esa decisión correcta, bueno, necesitamos progresar en este camino. Necesitamos nosotros, hermanos, asegurarnos de tener cuidado cuando vamos por ese camino, porque aún y cuando vamos, hermanos, por el camino que ya hemos escogido de servir a Dios, aún en ese momento, hermanos, de que vamos por ese camino, puede haber peligros. Por eso, hermanos, el Señor allí en el 15 dice: guardaos. O sea, tengan cuidado. Así parecido, hermanos, a lo que el apóstol Pablo les dice a los ancianos allá en Éfeso, en Hechos capítulo número 20, y en el versículo 28, cuando el Señor Jesucristo dice: mirad por ustedes y por el rebaño. Entonces el Señor Jesucristo les dice aquí a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Parecido a lo que el apóstol Pablo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán a vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Claro, algunos habrían de ser de afuera, pero también de igual manera, hermanos, el apóstol Pablo les dice a ellos: y de ustedes mismos se levantarán hombres perversos que no perdonarán el rebaño y arrastrarán tras ellos, dice el apóstol, a sus discípulos. Entonces, en nuestro camino, hermanos, en nuestra decisión que ya hemos hecho, una de las cosas que nosotros como ciudadanos del reino necesitamos tener es el ser alertas, el estar despiertos, el estar atentos, porque de otra manera, hermanos, podemos fácilmente ser llevados tras lobos que son,
sí, lobos que son vestidos de ovejas. Entonces, por eso el Señor les dice, guardaos de los falsos profetas. Hay que asegurarnos, hermanos, de tener el conocimiento necesario para poder distinguir entre la enseñanza que nosotros tenemos en la Escritura y, claro, la falsa enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros que todavía aún no crecemos, somos un poco débiles, hermanos, en cuanto a la recepción de la enseñanza. Viene cualquier persona que nos habla muy bonito, nos habla acerca del cielo, nos habla del amor de Dios y fácilmente nos dejamos llevar. Y claro, es bueno y la palabra de Dios nos habla acerca del cielo, nos habla del amor de Dios, pero también de igual manera, hermanos, necesitamos estar atentos hacia dónde nos quieren llevar. Estar seguros, hermanos, de que el contenido del mensaje es lo que Dios quiere y no realmente, hermanos, lo que las personas quieren enseñarnos y quieren a lo cual quieren llevarnos. Entonces, el Señor dice, guardaos, tengan mucho cuidado. Además también, hermanos, cuando llegamos al final del camino, es importante, hermanos, que todo lo que nosotros hemos hecho haya sido hecho conforme a lo que la voluntad de Dios demanda de todos y cada uno de nosotros. Por eso el Señor, hermanos, les dice aquí a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ustedes saben muy bien, hermanos, que muchos de nosotros, muchas personas en el mundo religioso, ¿verdad? Que llaman a Dios Señor, Señor esto o el otro, Señor, en fin, aquí y allá, hermanos. Bueno, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí el Señor Jesucristo, hermanos, nos está dando un contraste entre aquellos que dicen, pero también de igual manera entre esos que dicen y los que hacen. Porque hay un dicho, hermanos, que hay mucho, ¿cómo va? Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad que sí? Entonces muchos podemos decir, y ustedes saben bien, hermanos, que hay personas que hablan y que esto y que yo y que aquello y que allá hicimos esto y que acá hemos hecho esto. Bueno, hay muchas cosas que realmente hay entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y es importante, hermanos, lo que el Señor Cristo nos quiere decir aquí. Acuérdense, hermanos, que esto concuerda con lo que Santiago nos enseña allá en el capítulo número 1 de la carta de Santiago. Necesitamos ser hacedores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Miren, Santiago en el capítulo número 1, para decir, las palabras exactas como Santiago las escribe, dice en el versículo, Santiago capítulo número 1, versículo número versículo 22 en adelante, dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, el Señor Jesucristo, acá en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21, el que va a entrar en el reino de los cielos, dice, es el que hace. ¿Se fijan claramente ahí? El que hace. No el que dice, no el que oye. Muchos podemos decir, pero Señor, yo me reunía todos los primeros días de la semana, todos los domingos, y escuchaba la palabra de Dios. Bueno, no solamente hay que ser oidores, sino también hay que ser hacedores de la palabra. Y claro, hermanos, en aquel día va a haber muchos, como dice el Señor Jesucristo ahí en el versículo 22. Señor, dice, no profetizamos en tu nombre. Señor, no echamos fuera demonios. Y en tu nombre también, dice, hicimos muchos milagros. ¿Qué es lo que les va a decir el Señor? Aquellos que probablemente sí hayan hecho algunas cosas,
Señor les va a decir ahí, no los conocí, dice, nunca los conocí. ¿A poco no hay en la actualidad, hermanos, en muchos lugares personas que reclaman hacer cosas? Cosas como milagros, cosas como echar demonios, cosas como, hermanos, pues muchas otras cosas relacionadas con algo que no es natural o normal. Así van a llegar allá. El Señor les va a decir, ¿saben qué? Nunca los conocí. El Señor, hermanos, les va a decir, apartados de mí, no hacedores de la voluntad de Dios, sino más bien hacedores, dice ahí, de maldad. Entonces, es importante, hermanos, que cuando nosotros lleguemos al final en nuestro camino, realmente lleguemos, hermanos, con la mente en alto y de igual manera, de una manera pues irreprensible delante del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Empezando desde un principio hasta el final, hermanos, necesitamos hacer lo que el apóstol Pablo dijo e hizo. He acabado la carrera, pero también él dice, he guardado la fe. Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, hacer y hacerlo hasta el final. Entonces, el Señor, hermanos, nos enseña un contraste entre los que dicen y hacen, pero también de igual manera entre los que oyen y los que hacen. Aquí el mismo Señor Jesucristo, aquel que oye mis palabras y las hace. ¿Recuerdan? Nos da también otra vez expresión metafórica. Le compararé a un hombre que hace su casa sobre la roca. ¿Y qué sucede cuando este hombre que ha edificado su casa sobre la roca, más después vamos a ver lo que involucra esto? Vienen, hermanos, los vientos, las lluvias, los ríos que levantan su cauce y azotan contra aquella casa que está sobre la roca. ¿Qué pasó con esa casa? No sé, no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero aquellos que oyen mis palabras, ¿a poco no muchos de nosotros, hermanos, venimos todos los domingos y los miércoles y bueno, cuando podemos, algunos, ¿a poco no oímos la palabra de Dios? Y si no la oímos, bueno, entonces no sé, nomás yo creo hacemos esto por rutina, hermanos. Pero necesitamos venir para escuchar y para hacer y para tratar de aplicar lo que escuchamos y hacemos. El Señor les dice, aquel que oye mis palabras y no las hace. Bueno, es como un hombre que edifica su casa sobre la arena. ¿Qué pasa cuando se levantan los ríos, los vientos, la lluvia, etcétera, etcétera, y golpea aquella casa? Cae. Dice, su ruina es grande. Eso es lo que dice el Señor. Bueno, ese es el contraste entre los que oyen pero no hacen y los que oyen y hacen. ¿Se fijan el contraste? ¿Queremos estar firmes? Bueno, por eso al principio, hermanos, recuerden ustedes cuando les dije, están firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero estén firmes. Necesitamos estar firmes, hermanos, en esa libertad. Pero no es la libertad, hermanos, como la libertad que nosotros tenemos en el mundo, sino es una libertad, hermanos, en nuestros corazones, una libertad de que hemos sido liberados del pecado. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Lo que el apóstol Pablo, hermanos, dice a los hermanos en Roma, capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué dice el Señor, el apóstol Pablo? Obedeciste de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, dice en el siguiente versículo, viniste a ser siervos de la justicia, versículo 19. Entonces, tenemos una libertad en Cristo, hermanos. Pero una libertad, no una libertad de hacer lo que nosotros queramos, no, sino una libertad en nuestros corazones para hacer y someternos a la voluntad de Dios, hermanos, no a la nuestra. Entonces, aquí vemos esta exhortación, hermanos, que el Señor hace para entrar en el reino y permanecer en el reino de Dios.
definiendo lo que el Señor, hermanos, nos enseña en cuanto al reino de los cielos. ¿Por qué Mateo, hermanos, en este pasaje de Mateo 5, 6 y 7, y también a través del libro de Mateo, encontramos muy común esta frase del reino de los cielos? Y vamos a compararlo, hermanos, con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen y hacen una distinción, hermanos, que hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y vamos a ver, hermanos, algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a comparar lo que dice ahí Mateo. Bueno, Mateo 4:17, el Señor Jesucristo venía predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las mismas palabras están, hermanos, parecidas allá en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Pero noten, hermanos, las palabras que usa Marcos al hablar precisamente lo mismo que dice Mateo, pero de una manera, usando una frase diferente. Dice: después de que Juan fue encarcelado, que es lo que habíamos visto allá en el capítulo 4 de Mateo, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de el reino de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Allá dice el reino de los cielos y aquí dice el reino de Dios. Y sin embargo, tanto Mateo como Marcos están haciendo, hermanos, alusión a las mismas palabras que el Señor Jesucristo expresó. Pero uno usa el reino de los cielos, la frase reino de los cielos, y otro, hermanos, usa el reino de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3, aquí es la primera bienaventuranza, hermanos. El Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice Lucas capítulo 6 y en el versículo número 20? Y claro, hermanos, está haciendo referencia a la misma bienaventuranza. Dice versículo 20 de Lucas 6: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Se fijan, no? ¿Verdad que están haciendo referencia a las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo? Sin embargo, Mateo dice el reino de los cielos y Lucas dice el reino de Dios. Mateo 13:31, el Señor Jesucristo está hablando, hermanos, de la parábola de la semilla. ¿Se acuerdan ustedes? Allá en Mateo capítulo número 13, o del sembrador, la palabra del sembrador. Bueno, la palabra es la semilla, claro, es lo que él dice. Pero Mateo capítulo 13, note para compararlo con lo que dice allá en Marcos. Versículo 31 de Mateo dice: otra parábola se le refirió diciendo: el reino de los cielos, ahí está, es semejante al grano, el grano de mostaza, la parábola del grano de mostaza. Y acá en Lucas, o Marcos, mejor dicho, capítulo 4 y versículo 30, el mismo Señor Jesucristo, y haciendo referencia a la misma parábola de mostaza, dice en el 30 del capítulo 4 de Marcos, decía también: aquí haremos semejante el reino de Dios. ¿O con qué parábola la compararemos? Bueno, ahí dice en el 31, como el grano de mostaza. ¿Se fijan? Marcos comparando el reino de Dios como el grano de mostaza, y Mateo, hermanos, el reino de los cielos, semejante al grano de mostaza. Entonces, al leer solamente estos 6 versículos, hermanos, cuando uno expresa reino de los cielos y el otro expresa reino de Dios, ¿de qué están hablando? De lo mismo, ¿verdad que sí? De lo mismo, hermanos. Porque ambos, o los tres, ¿cuántos son? Mateo, Marcos, Lucas, no mencioné Juan, Mateo, Marcos y Lucas, los tres. Los tres están haciendo referencia a las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Pero claro, uno les llama reino de los cielos y otro reino de Dios. Entonces, hermanos, lo que podemos decir es que están hablando de lo mismo. Mateo usa más exclusivamente, hermanos, la expresión reino de los cielos, mientras los otros escritores usaron el reino de Dios. ¿Será lo mismo o no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. El reino de los cielos, reino de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Mateo usa esto? ¿Por qué los otros usan en general el reino de Dios? Bueno, hermanos, quizás a lo mejor algunos piensan porque Mateo escribió a los judíos
Y él prefirió usar la frase reino de los cielos, claro, debido a la renuencia, a la no aceptación de los judíos a usar el nombre de Dios, claro, por la reverencia, la supuesta reverencia, hermanos, que ellos tenían. Pero claro, el concepto erróneo que los judíos tenían también en cuanto a la venida del reino. ¿Cuál era el concepto erróneo que los judíos tenían en cuanto a la venida del reino, hermanos? Es terrenal. Un reino terrenal. Un reino, hermanos, como el reino de David, como el reino de Salomón, como el reino de Saúl. Entonces, cuando habla de la expresión cielo o literalmente cielos, enfatiza, hermanos, un reino espiritual. Y eso es lo que vemos nosotros que está tanto en la mente de Mateo como en la de los otros. Es acerca de un reino espiritual. No sé, hermanos, si hasta aquí tengan preguntas porque ya se acabó el tiempo. Todavía falta un poquito y esto es la pura introducción. Te lo voy a enseñar rápido para entrar en la introducción rápido porque está muy largo. En resumen. No, todavía no. Yo pensaba que ya estaba en el resumen, me brinqué yo. Pues me faltó una hoja para aquí en la casa. Preguntas hasta aquí, hermanos. Todavía falta un poquito. Porque si no, le damos, entonces no acabamos. Mejor en la próxima semana acabamos esto, porque sí hay 4 conceptos interrelacionados en este sermón, en el sermón del brinqué, de la 4, no la agarré de la impresora. Vamos a dejarle ahí, hermanos, porque ya es hora después continuamos. Dios los bendiga. Lean todo el sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7, y si pueden memorizárselo, memorízenselo. Dios los bendiga, hermanos.